Buenos días a todos y a todas. Soy Alfonso Robles, educador del Museo de la Ciencia del Agua y docente del área de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Os presento en el simposio temático llamado Innovación Digital Educativa, la ponencia titulada Uso de la plataforma de contenidos digitales REC Murcia para realizar salidas virtuales en un aula universitaria. Propuesta didáctica sobre una fortificación feudal en la frontera nazarí, el castillo de Moratalla, Murcia. Bueno, es un texto, un título largo, pero bueno, os resumo antes de ver el PowerPoint cuál es la temática de esa ponencia. En realidad es una experiencia realizada con alumnos de la Universidad de Murcia en pleno COVID, en la cual realizamos, en vez de realizar salidas a determinados lugares del patrimonio, es una asignatura de educación de espacio y tiempo, pues realizamos visitas virtuales en donde los alumnos participaron, recogieron información a partir de esta plataforma que hemos comentado, Región de Murcia Digital, y concretamente de un castillo, situado en el noroeste de la región, que tuvo diferentes cambios, transformaciones y demás desde el siglo XII hasta época moderna. Tuvo una fase importante donde fue propiedad de la Orden de Santiago y tiene una de las torres del homenaje más importantes, relevantes desde el punto de vista arquitectónico, pues, del Reino de Castilla. Con esa información, haciendo esas visitas virtuales al castillo de Andalucía, al castillo feudal, y manejando algunas fuentes primarias, pues realizaron un informe, líneas del tiempo de esta localidad, y se acercaban de forma dinámica a trabajar lo que son las dimensiones temporales y el pensamiento histórico. Pasamos a ver el PowerPoint. Gracias. Bueno, comentaros simplemente que como respuesta en el pasado año de la pandemia que hemos sufrido todos, la pandemia COVID-19, pues muchos museos, centros de interpretación del patrimonio, etcétera, pues han desarrollado visitas virtuales para favorecer el acceso a las instalaciones, incorporándose a las programaciones de los centros educativos de primaria y secundaria. En lo que respecta a la enseñanza universitaria, dentro del área de ciencias sociales, pues la imposibilidad de visitar esos espacios, de esas salidas patrimoniales, para conocer esos museos que se realizaban con anterioridad, nos llevó a utilizar la plataforma www.regmurcia.com. Es una plataforma con abundante material infográfico de carácter documental, con juegos interactivos, aplicaciones interactivas de realidad virtual, que se ha señalado en algún caso su importancia, pero también su posible uso en las aulas, pero es evidente que es un recurso infrautilizado porque los estudiantes, los alumnos, el alumnado universitario de la Universidad de Murcia desconocía completamente la existencia de esta plataforma digital. Se había utilizado en años anteriores puntualmente, pero en este año pues realizamos esas salidas o pretendemos realizar esas salidas
de forma virtual, aprovechando estos recursos. Elegimos un edificio tratando en la asignatura ese espacio y tiempo y su didáctica, y se trabajan las dimensiones temporales, pensamiento histórico, y necesitábamos un monumento, un lugar de interés con cierta pervivencia y transformaciones, y que fueran, desde el punto de vista de la historia, pues se pudiera ejemplificar diferentes procesos, ritmos, sucesión, simultaneidad, etc. Elegimos el Castillo de Moratalla, que al menos es una fundación del siglo XII y que pervive durante el siglo XIII, y que fue transformado luego, después de la conquista, por la Orden de Santiago, que fue quien detentó su propiedad durante toda la Baja Edad Media, y que lo transformó profundamente, estableciendo una serie de estancias características, sobre todo almacenaje, una gran torre, una espectacular torre del homenaje, de las mejores de Castilla, etcétera, etcétera. Bueno, al final lo que pretendemos con estos alumnos de la asignatura Espacio y Tiempo es seleccionar varias visitas virtuales dentro del menú, secuenciadas dentro del menú que existe en esta web, concretamente del castillo que hemos mencionado, y trabajar con esas imágenes de realidad virtual en el aula, para que, bueno, de esta manera los alumnos pudieran, pues, entender y plantear su posible uso en un aula de educación primaria, en la asignatura sobre todo en el bloque cuadro de la huella del tiempo, las huellas del tiempo, donde se trabajan los restos históricos, patrimoniales, sobre todo los contenidos también, además de conceptuales y procedimentales, actitudinales. Generar en los alumnos un sentimiento de protección, sensibilización hacia la protección de su patrimonio y de su identidad cultural. Hemos han realizado un informe, una guía del tiempo de esa población, donde se han recogido los principales acontecimientos de la misma en función de esos datos recopilados en los guiones, de esos espacios virtuales que se recrean en 3 dimensiones. En primer lugar, se visita la fase andalusí, la primera fase de la fortificación y de la población, que es recreada a partir de restos arqueológicos que se conservan en la población. En una segunda sesión se recorre ya el interior del castillo feudal con esas estancias que hemos mencionado: patio de armas, caballerizas, lagar, bodega, el acceso mediante puente levadizo, etcétera, etcétera. Además de utilizar en una tercera actividad, trabajar con fuentes primarias, tanto de carácter iconográfico, por ejemplo el sello concejil, como textual, a partir de diferentes documentos conservados en el archivo y que se pueden trabajar en el aula. Bueno, como conclusión de esta actividad realizada con el alumnado, pues ha sido muy valorada positivamente por el mismo, por su dinamismo y porque nos acerca realmente a fuentes objetuales y fuentes iconográficas y textuales que facilitan el conocimiento de las dimensiones temporales, en especial la cronología, la sucesión mediante la superposición de esa trama urbana, de la población y del propio castillo, el ritmo, analizar las crisis y regresiones que tuvo la misma, etc. También se han analizado las categorías propias del pensamiento histórico, centrándose
en conocer causas y consecuencias de los diferentes cambios que sufrió la población y el uso, como has comentado, de fuentes primarias objetuales contextualizadas gracias a la realidad virtual. La transferencia de conocimientos científicos, la planificación de itinerarios didácticos con una base digital, es un ejercicio que creemos que es necesario para acercar al alumnado de educación primaria el patrimonio, que de esta manera toma contacto por primera vez con las sociedades históricas del pasado y con su herencia cultural. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.